versículo 16 en adelante. Nuestro hermano Carlos Hernán expuso el jueves anterior del versículo 1 al versículo 16. Y no quiero continuar con este capítulo sin que hagamos un breve recorderis de algunos elementos que vimos en el capítulo 10 que facilitan la comprensión y el entendimiento de la intención del autor al iniciar este segundo bloque en el libro de Proverbios que inició en el capítulo 10. Vamos a ver a través de estas diapositivas algunos títulos que el escritor menciona para contrastar las realidades o las posibilidades que tiene el hombre de transitar en este camino. En estas diapositivas quiero recopilar esos conceptos específicos que el escritor de Proverbios pone delante a ese hijo amado del cual quiere advertirle, al cual le ruega como padre amoroso para que entienda cuál es el camino correcto que debe seguir y cuál es el camino del que se debe apartar. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Nuestra responsabilidad entonces no es caminar las sendas que a nosotros nos parecen correctas, sino seguir el camino que Dios ha establecido. En el capítulo 10 entonces fue claro el contraste entre los siguientes tipos de personas. Uno, vimos la mención que hacía el escritor entre diligente versus negligente, ¿cierto? En cuanto a la negligencia, vimos que otro título que se le confiere al hombre negligente es perezoso. Hablamos del sabio y hablamos del necio. Hablamos del justo y hablamos del impío. Hablamos del íntegro y hablamos del perverso. Cuando analizamos los dos conceptos centrales o los dos títulos centrales, sabio y justo, hicimos una diferencia clara. Justo e impío son dos términos totalmente excluyentes. O sea, no puedo ser las dos a la vez. O soy justo o soy impío. Justo es aquel que ha sido declarado justo por Cristo. Este título no lo puede ostentar nadie simplemente por su conducta o por su esfuerzo. ¿Quiénes son justos? Aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero, han sido lavados y limpiados de su pecado, y cuando llegue el día final, habrá una resolución específica sobre ellos. A la derecha, mis ovejas, porque son justificadas por Cristo. Y el impío es aquel que no tiene a Cristo. Sin importar cuán moral pueda ser, cuán ético sea en su conducta, no es justo. Es enemigo de Dios, impío, sin santidad, sin deseo y voluntad de glorificar a Dios. Pero el creyente, aunque nunca más va a volver a tener el título de impío, puede actuar como necio, puede llegar a ser negligente, desagradando al Señor. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque nunca podemos atrevernos a ponerle a un hijo de Dios este título de impío. Solo aplica para el que no ha creído. Y vimos cómo entonces nos advierte el texto de cuál es el camino que debemos tomar. Porque un camino trae vida, nos permite codearnos con los reyes, nos permite ser acertados en nuestras decisiones, nos asegura la vida eterna, nos asegura bendición y prosperidad en este peregrinaje. El otro trae muerte, trae deshonra y lo peor, condenación eterna. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor.
Vamos a leer entonces el capítulo 11 desde el versículo 16 en adelante. La mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riquezas. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramos. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto de justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Señor, gracias por tu palabra y por estos contrastes que hoy pones delante para la edificación de tu iglesia. Hay varias figuras que durante la lectura de Proverbios ya hemos analizado y no me detendré a enfatizar en ellas, mas deseo concentrarme en la progresión del pensamiento del escritor en algunas áreas que se mencionan ahora de una forma más explícita que en las citas anteriores. Y claramente, esta sección podemos dividirla en dos partes, como bien lo había planteado nuestro hermano Carlos Hernán. La primera sigue mostrando un contraste entre el justo y el impío, entre el sabio y el necio, con diferentes elementos prácticos que apuntan a lo mismo, a vida o a muerte, a bendición o a maldición, a ser recordado y bendición aún para los descendientes y a ser olvidado y no obtener ninguna recompensa de caminar en dirección contraria al Señor. Pero a partir del versículo 24 encontramos un énfasis en la mayordomía cristiana y en una característica específica que debe acompañar el corazón del creyente, y es el dar con generosidad. Vamos entonces a mirar las primeras líneas. Inicia el versículo 16 hablando de un género particular. Se dirige a la mujer. Ni porque el escritor supiera que ayer fue el Día de la Mujer y entonces hoy debíamos darle una enseñanza a la mujer respecto a lo que la escritura dice. Habla de una característica especial y que dice: la mujer agraciada tendrá honra. ¿Recuerdan que cada pasaje es un paralelismo? Y hace entonces un contraste bien interesante para afirmar dos verdades positivas. La primera, la mujer agraciada, y la segunda habla de los fuertes. Acerca de la mujer agraciada dice: esta tendrá honra. ¿Qué es una mujer agraciada? La palabra en el original acá no está apuntando a una belleza externa o una gracia especial, fruto de algo inherente al ser humano. El término aquí agraciado es una mujer que cuenta con la gracia
de Dios. Es decir, lo que está diciendo acá es la mujer que tiene gracia, que tiene un favor de Dios que no nace de ella misma, gozará ¿de qué? De honra. Y los fuertes tendrán riqueza. ¿Por qué utiliza este paralelismo el escritor? Naturalmente hay un énfasis especial para mostrar hacia dónde debe dirigir la mujer su esfuerzo. Aunque el autor está mostrando dos verdades positivas, las riquezas vienen fruto del esfuerzo diligente, del trabajo esforzado, está diciendo a la mujer que su tarea principal, más que buscar fuerza, es buscar ¿qué? Gracia. Qué diferente al discurso feminista actual que insiste en poner en la conciencia de la mujer la idea de que debe ser fuerte y debe desempeñar las mismas actividades rudas del hombre a nivel deportivo, a nivel laboral, para demostrar que la mujer no es el sexo débil. Mis hermanos, aceptar esa realidad es ir contra natura y contra el diseño de Dios. El llamado de la mujer es ocuparse de ser llena de la gracia de Dios, pues es eso lo que verdaderamente le traerá honra. ¿Recuerdan cuál fue la característica principal por la que María, la madre de Jesús, fue reconocida? María, ¿llena de qué? De la gracia de Dios. Eso fue lo que le dio a María algo excepcional, especial en su peregrinaje en la tierra, que gozaba con una dotación especial de la gracia de Dios. Mujer, y en algo debes invertir tu energía, no es en intentar lograr o hacer las mismas cosas que el hombre hace. Ocúpate de crecer en la gracia de Dios, pues es eso lo que te traerá verdadera honra. Luego habla del hombre misericordioso y del hombre cruel. El misericordioso es aquel que no da al otro lo que merece, sino que al ver su miseria y entender las miserias del otro, con la misma misericordia que ha sido tratado por Dios, se esfuerza por tratar a los demás. El que ha sido declarado justo, que está interesado en caminar en sabiduría y santidad, busca ser evidente o notable más bien por ser un claro ejemplo de la misericordia que Dios ha mostrado sobre él en el trato que tiene con el otro. La misericordia debe ser una cualidad notable en el corazón de alguien que ha sido declarado justo por gracia. Porque por misericordia somos salvos. Por misericordia es que cada día Dios renueva sus bondades a pesar de nosotros. ¿Y cómo dar lugar a la soberbia y a la dureza en el trato con el otro? Pues si el Señor es lento para la ira y grande en misericordia, ¿quiénes somos nosotros para ser rápidos para la ira y lentos para la misericordia? Exigiéndole a los demás cosas, como los fariseos hipócritas, que muchas veces ni nosotros mismos hemos hecho. Demandando esfuerzos en los demás que ni siquiera nosotros mismos efectuamos. Haciendo gala de las bendiciones que Dios nos ha dado por gracia como si fuesen nuestras y el resultado de nuestra diligencia, cuando todo lo que tenemos es por la misericordia de Dios. Así que nuestro llamado, si claramente hemos sido justificados,
si claramente transitamos por la senda de la sabiduría, es que debe ser evidente en nosotros el trato misericordioso para con nuestro cónyuge y para con nuestros hijos. Y hermanos, esto hay que examinarlo todo el tiempo. ¿Dónde se nota nuestra arrogancia? En casa. Afuera la disimulamos muy bien. Acá es muy fácil que todos tengamos una aparente misericordia. Hola hermanito, hola hermanita, hola, qué rico verte, y nos abrazamos y nos servimos. Pero vemos en casa a nuestra esposa triste y débil, otra vez afligida por esa gripita. Véame a mí, me duele hasta el último cabello y acá estoy parado desde las 5 de la mañana. Eso es dureza. Cuando somos prontos para caer a nuestros hijos, cuando cometen una falta, alejados del consejo sabio, de la respuesta amable y del principio justo de Dios. Eso es falta de misericordia. Y esa evidencia simplemente nos indica que estamos caminando de una forma contraria a la condición que Dios nos ha entregado. Si eres impío, sin santidad, si no has puesto tu fe en Cristo, la misericordia siempre estará lejos de ti. Estás imposibilitado para mostrar una misericordia real. Pero si has creído, tienes todo para vivir con un corazón misericordioso. No hay razón para que actuemos como el necio, que es duro con aquel que le rodea. Las obras del impío son falsas, como dice nuestro refrán popular, más falso que moneda de cuero. Por más buenas acciones que un impío haga, estas obras caen por su propio peso. No son genuinas. Están acompañadas y respaldadas por motivaciones perversas y no tienen la operación santificadora de Cristo que las purifica y las hace aceptables al Padre. Pero el justo hace obras no fingidas, sino aquellas obras que el Señor preparó de antemano para la gloria de Dios. Por eso todas nuestras obras serán galardonadas. Claro que tenemos que ocuparnos de las buenas obras, no para salvación, sino porque somos salvos y caminamos en buenas obras, porque sabemos que tendremos galardones, porque así ha sido prometido. No para salvación, sino como evidencia de nuestra salvación. Estamos caminando en esas buenas obras que el Señor preparó de antemano, porque esa es la condición en la que debe caminar el creyente. Y vuelve y enfatiza lo que ya dijo en el capítulo 10. La justicia conduce a la vida, la injusticia conduce a la muerte. Este camino está claramente definido: vida o muerte, vida eterna, condenación eterna. No hay otra senda, justo o impío. Y vuelve y se dirige a la audiencia. Oh, querido amigo, no hay un término medio. O has sido declarado justo con Cristo y estás en paz con Dios, o eres enemigo y estás bajo la ira santa de Dios que está todos los días sobre el impío. Este es el asunto. ¿Eres hijo de Dios o eres enemigo? Y si eres enemigo, la Escritura dice que su ira todos los días está sobre ti. Y sigue avanzando en su idea para decir, ¿quiénes son los perfectos de camino? Los justos, los sabios, y estos que transitan como hombres cuyos caminos son perfectos, son agradables a Dios. ¿Cuáles son los caminos perfectos? Note que está hablando del perfecto. ¿Nosotros gozamos de esta condición? ¿Cuáles son esos caminos perfectos de los que habla
la Escritura. Los caminos que el Señor ha puesto delante, esos son los caminos perfectos. El perfecto de camino es agradable a Dios. Aquel que transita por el único camino que es Cristo, aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, podrá transitar una senda agradable a Dios. Es curioso que muchas veces las personas se pregunten: oh Señor, ¿cuál es el camino que quieres que transite? Y hay un solo camino que el Señor quiere que transitemos: Cristo y sus enseñanzas. Ese es el camino en el que tenemos que permanecer firmes, en su voluntad, en sus mandamientos, en sus instrucciones. No hay otro camino. Solo hay un camino al Padre y solo hay un camino que es agradable a Dios. Ese camino al Padre es Cristo, y la única senda agradable a Dios es caminar en sus preceptos y en sus mandamientos. No hay otro camino. No hay otra forma de agradar a Dios. Sigue diciendo entonces el escritor: luego de hablar de los caminos, se me enreda la lengua. Los perfectos de camino les son agradables. Hace un contraste con ¿quiénes? Con los perversos de corazón. ¿Qué cambia en este paralelismo? En uno apunta a las acciones y en el otro apunta ¿a dónde? Al corazón. El hombre puede ser perverso aunque sus acciones explícitas parezcan ser loables. La perversidad tiene su asiento en el corazón. Hay hombres que en su caminar pueden parecer justos, pero su corazón es perverso porque de continuo están maquinando el mal y deleitándose en él. El hombre justo y el hombre sabio no solo trata de caminar por la senda correcta, sino que es diligente y está ocupado en que sus pensamientos, en que sus sentimientos y su voluntad corresponda a lo que es agradable a Dios. La perversidad tiene que ver con el corazón del hombre. Hay personas que externamente parecen buenos, pero su corazón está lleno de maldad. Por eso la Escritura dice: ¿y de dónde salen los males? ¿De dónde las contiendas? ¿De dónde las guerras? ¿De dónde las disensiones? Del corazón. ¿Y quién conoce verdaderamente nuestro corazón? Dios. Así que el escritor le está diciendo a su hijo y a su audiencia: oh hijo, asegúrate no solo de transitar la senda correcta, asegúrate de sentir, pensar y someter tu voluntad a todo lo santo, a todo lo puro, a todo lo digno de admiración. Ese es el camino que el creyente debe transitar. Y responde luego a una pregunta con la que continuamente lidiamos. ¿Alguna vez ustedes se han hecho esta pregunta: Señor, pero ¿por qué el malvado prospera? ¿Por qué a sutanito le va tan bien a pesar de que es tan malo? Y yo, que con esfuerzo diligente trato de agradarte en todo, todo me sale mal. ¿Sabe qué está diciendo acá el escritor? Hay algo que debemos tener claro: el malo, tarde o temprano, será castigado. No habrá un solo injusto que no reciba su merecido. Y note el amor paternal y pastoral con el que el escritor de Proverbios está dirigiendo a su hijo y a su audiencia. Hijo mío, aunque a veces a nuestros ojos parezca que el malvado no recibe su merecido,
tarde o temprano lo recibirá. Pero aunque el justo a veces sienta que no recibirá su recompensa, ten algo claro. Más adelante lo anuncia específicamente. Verá su beneficio en lo presente, pero acá está extendiendo esta bendición ¿a quién? A la descendencia. O sea, ¿qué está diciendo el Señor? Que claro que el justo recibirá un bien, no solo en este tiempo, aunque parezca tardar, sino que ese beneficio prometido por Dios llegará a nuestros descendientes. El malvado recibirá su castigo, mas el justo será librado de él. ¿Cómo se conoce un justo? Porque su deseo siempre es el bien. Siempre está examinando sus pensamientos, sus deseos a la luz de lo que es agradable a Dios. No es arrastrado por sus impulsos, diferente al impío. Estos solo esperan enojo. Estos solo esperan la ira de Dios, pues son necios, llevados de su parecer, arrastrados por sus impulsos. Solo hay una cosa que les aguarda después de esa larga carrera de afanes: todo el peso de la justa ira de un Dios santo. Ahora entonces pasa el contraste específico de la generosidad. Y en estas líneas, naturalmente, hace una mención importante acerca de la mujer. ¿Y qué dice en esta línea? Inició hablando de, oh mujer, busca la honra que trae gozar de la gracia que solo Dios da. Pero ahora le dice, tienes dos caminos: ocuparte solo de tu apariencia y ser hermosa a los ojos de los hombres, o ocuparte de la razón y ser una mujer sensata que camina conforme a la instrucción de Dios. ¿Y cómo deja clara esta sentencia? Oh mujer, de nada te sirve ser hermosa mientras tus pensamientos, tus deseos y tus acciones son contrarias a la palabra de Dios. ¿A qué se parece entonces una mujer que solo está ocupada en mejorar su apariencia, en ser fuerte según los preceptos de este mundo y no ocuparse de la verdad de Dios y sus mandamientos? A una argolla de oro. ¿Han visto ustedes una argolla de oro? El oro en sí mismo es hermoso. Es un metal precioso, de alta cuantía. Pero puesto ¿en dónde? En el hocico de un cerdo. Entendiendo que para los judíos el cerdo es un animal impuro. Así que la mujer que se ocupa solo de lo externo pierde todo su valor, como lo pierde una argolla de oro que termina en el hocico de un animal impuro. No trae ningún bien. ¿Y cuánto sufre el hombre que ignora estas palabras? ¿Y cuán importante es al varón y específicamente al soltero enseñarle esta realidad? Jóvenes solteros, no se engañen por la belleza externa, pues esta pasa más rápido de lo que nos imaginamos. Una mujer hermosa físicamente que no ama al Señor, al final no trae ningún bien, sino mucho tormento y sufrimiento.
La característica principal que debe ser buscada en una mujer es que ame al Señor y le tema. Mujeres, la Escritura no prohíbe que se ocupen de su atuendo. Es más, les anima a que sean decorosas y se adornen bien. Pero si están ocupadas en esto y no en conocer al Señor y amarlo, están descuidando lo que verdaderamente importa. Luego, ¿qué dice entonces respecto a la mayordomía? Sabemos que todos los bienes que el hombre tiene pertenecen a Dios. Somos simplemente administradores. Y una de las características que debe gobernar aquel corazón que ha sido redimido, aquel corazón que ha sido justificado, es la generosidad. El deseo de los justos es hacer el bien. Y ese bien tiene una forma específica. Da de lo que Dios ha puesto bajo su cuidado. Acompáñenme a Isaías 32:8, por favor. El corazón que ha sido redimido, que ha sido inundado por la misericordia de Dios, que comprende la gracia que ha recibido, entiende que todo lo que hemos recibido lo hemos recibido ¿por qué? Por gracia. Si hoy tenemos una casa donde dormir, un carro en el cual movilizarnos, una ropa con la cual cubrirnos, alimento en nuestra alacena, ¿es por qué? Es por una gracia que no merecemos. Es porque el Señor le ha placido hacerlo de esa manera. Que tú goces de una buena posición económica, que goces de una empresa próspera. Es una bondad especial que el Señor ha mostrado. ¿Para qué? Para que lo glorifiques, para que todo lo que tienes bajo tu cuidado sea para su gloria y para su honra. Dice Isaías 32:8, pero el generoso pensará en generosidades y por generosidades será exaltado. Es decir, un corazón sabio, un corazón redimido, no piensa en acaparar, no piensa en retener para sí mismo, siempre está pensando en ¿qué? En dar generosamente. Así que el escritor hace un contraste entre el generoso y el que retiene, entre el que piensa en los demás y el que piensa solo en su propio bien. Y Jesús enseña muchísimo sobre la importancia de dar con generosidad. Miren lo que dice Lucas 6:38. Dad y se os dará. Nuestro corazón está tan inclinado al egoísmo y al amor propio que el Señor, para enseñarnos a dar, tuvo que enseñarnos también el beneficio que recibimos por dar. Porque nuestra mente siempre está hoy, pero ¿qué recibo a cambio? Y el Señor nos dice, den y se les dará. Den una buena medida, apretada, remecida y rebosando. Pues si así mismo damos, así mismo recibiremos una medida buena, apretada, remecida y rebosando en nuestro regazo. Porque con la misma medida que con la que medís, os volverán a medir. Jesús llamó a dar generosamente, pues el que da generosamente, recibe generosamente. Y esto en todos los contextos de nuestro caminar. Hechos 11:29 muestra esto explícitamente en la vida de los discípulos. Miren lo que dice Hechos 11:29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía. ¿Está hablando de quién? De los discípulos. Cada uno de los discípulos conforme a qué?
a lo que tenía. Todos tenían una gracia diferente. Siempre van a haber unos que tienen más que otros, pero conforme a lo que el Señor les ha provisto, cada uno determinaba en su corazón apartar algo para enviar socorro a los hermanos en necesidad. Hay un claro interés por el ayudar al necesitado generosamente. Y no lo hacemos para recibir bendición, pero hay una promesa para el generoso y es que el que da, recibe. Y es un principio innegociable. No lo hacemos para eso, no damos esperando recibir algo, pero siempre que damos generosamente, generosamente el Señor nos dará a nosotros. Segunda de Corintios 9, 5 al 11. Segunda de Corintios 9, 5 al 11. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. ¿Ve lo que Pablo está enseñando a la iglesia? Ustedes están siendo llamados a dar con generosidad, pero no por una exigencia de hombre, sino por un corazón que entiende que de gracia recibe y de gracia da. Pero esto digo, versículo 6, el que siembra escasamente, escasamente segará. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Hermanos, ¿qué exégesis profunda necesitamos para entender este texto? Si somos escasos, de forma escasa recibiremos. Si somos generosos, generosamente recibiremos. Versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Me encanta este texto. Y hoy no profundizaremos en todos sus detalles, pero note lo que está diciendo Pablo. Cada uno dé como se propuso, es decir, no dejen que nadie los manipule, ni coarte sus conciencias para establecer cuánto deben dar. Es un asunto entre usted y Dios, pero hágalo de corazón, no con tristeza, ni tampoco por necesidad. Ay, Señor, te doy esto porque tú dices que si doy me vas a bendecir y entonces necesito para el mercado y más bien voy a ofrendar esto que es para el mercado porque tú me darás mucho más y así voy a poder tener. Eso es dar por necesidad y tratar de manipular a Dios. Pero tampoco con tristeza, porque significa que no hemos comprendido la gracia. Nadie puede imponernos cuánto dar. Pero la Escritura nos llama a dar y a dar con generosidad, no de manera escasa. ¿Por qué? Porque el Señor ama al que da con alegría, a quien da con pleno entendimiento. Y en todo sentido, cuando presentamos nuestras ofrendas, cuando ayudamos a un hermano, cuando ayudamos a alguien en necesidad, debemos hacerlo con alegría. Amós 8, 4 al 6. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan? Y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo. Hay de aquellos que en lugar de dar utilizan sus bienes para herir al menesteroso, para herir al necesitado, para subyugarlo y esclavizar.
Hay de esos amos que se aprovechan de las personas necesitadas para pagarles de manera injusta. Hay de aquellos que utilizan esa perversa frase de esto es lo que le puedo pagar y si le sirve bien y si no también, que ahí hay 10 más haciendo fila para recibir lo que usted está recibiendo. Hay de aquellos que se aprovechan de la necesidad para hacerse más ricos, para usar sus bienes en detrimento de las personas. Por eso advierte también el escritor de Proverbios diciendo que el que confía en sus riquezas, ¿qué le pasará? Caerá. Ay de aquel cuya confianza está en lo que tiene y no en Dios. El que cree que su bienestar depende de lo que tiene, nunca será capaz de dar. Que siempre sentirá que eso que va a dar lo necesita para él. Y caerá. Pero aquel que sabe que su bienestar no depende de lo que tiene, no dudará en dar cuando el Señor inclina su corazón a hacerlo. Que sabe que su bien depende del Señor y no de sus bienes. Lea conmigo, por favor, Lucas 12, 16 al 21. Lucas 12, 16 al 21. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, ¿cómo? Necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hermanos, tener posesiones no es malo, pero hay de aquel que solo está ocupado en acaparar y olvida la responsabilidad de dar con generosidad. Miren, todo creyente en su mayordomía debe tener siempre claro que debemos apartar para el Señor lo que es del Señor. La ofrenda es un mandato, pero en nuestro presupuesto también deberíamos tener con conciencia y proponiéndonos en nuestro corazón un rubro para ayudar a las personas que lo necesitan. Primeramente a los hermanos en la fe, dice la Escritura. Nosotros deberíamos tener eso por disciplina. ¿Cómo ayudar a alguien en necesidad? ¿Cómo poder asistir a un hermano necesitado? Pues sabemos que esto es agradable al Señor, pero a veces pareciera que la única responsabilidad que tenemos de dar radica en la ofrenda. No, que el Señor nos ayude a ser generosos de acuerdo a la capacidad que cada uno tiene. Y no por imposición ni manipulación, sino como cada uno se propone en su corazón. Porque el que se dedica a acaparar está mostrando que su confianza no está en Dios, sino que su amor es el dinero. Y cuán difícil es entrar en el reino de Dios aquellos que confían en sus riquezas. Ojo, no es al rico, es aquel que confía sus riquezas, que su esperanza está en lo que tiene, en lugar de tener su esperanza en Dios. Pero también termina hablando de una persona bien interesante. Dice, los que ganan almas. Ya habló de la administración de los bienes y nos llama a dar con generosidad. Pero ahora dice,
Y los que ganan almas, ¿qué? Muestran con esto que son sabios. ¿Quiénes son los que ganan almas? ¿Qué es ganar almas? ¿Y por qué esto debe ser característico de alguien sabio, de alguien que ha sido redimido, de alguien que ha sido justificado? Acompáñeme por favor a Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ah, ¿de quién está hablando acá el escritor? ¿Quiénes son esos que ganan almas? Son esos que están ocupados en enseñar la justicia de Dios a la multitud. Y todo creyente en una medida debe hacerlo. No es como enseña el carismatismo actual de que ganar almas es forzar a una persona a hacer una oración. Y acabo de ganar un alma para el Señor porque hice que esta persona hiciera una oración. No, ganar almas significa exponer esas almas a la verdad de Dios, a enseñar su justicia con diligencia. Por eso Jesús, cuando llamó a los discípulos en Mateo 4:19, les dije, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Cómo los apóstoles pescaron hombres? Obligándolos a hacer una oración. ¿Predicando qué? El evangelio. No hay mayor bien que podamos darle a un alma que hablar el evangelio. Y qué interesante que este pasaje esté incrustado en la mayordomía. Porque el autor nos está diciendo qué importante es dar con generosidad. Pero hay algo mayor que eso. Ser generosos en hablar de la justicia de Dios y su evangelio. Pues esa es la mayor riqueza que podemos compartir con alguien. Pero deben estar las dos. Porque hay algunos que dicen, yo no comparto lo que tengo, pero soy diligente en hablar del Señor todo el tiempo. No, el escritor nos está mostrando que las dos deben estar presentes. Hablar diligentemente del Señor y dar generosamente. Y siempre encontramos esos tipos de personas, unos que dicen, yo soy muy tímido para hablar del Señor, pero siempre daré al que me pida. Estás desagradando a Dios porque estás haciendo tu tarea incompleta. Y hay otros que disimulan su mezquindad diciendo que el Señor solo los ha llamado a hablar porque no tienen nada que dar. Hermanos, sin importar cuán escasos sean nuestros ingresos, siempre hay algo que podemos compartir. Y sin importar cuán elevado sea nuestro miedo a hablar, siempre hay algo bueno que puede salir de nuestros labios para la edificación de otro. Siempre hay un pan que podemos compartir. Y siempre hay un evangelio que predicar. Esa es la mayor riqueza que podemos compartir. Primera de Corintios 9:19 dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Cómo ganó Pablo un gran número de personas? ¿Obligándolos a hacer una oración? No, sirviéndoles, predicándoles. Hermanos, hemos sido redimidos, hemos sido declarados justos. ¿Para qué? Para servir con todo lo que somos a los demás. Pues nuestro anhelo es ganar muchos para el reino de los cielos. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley como si yo estuviera
sin ley para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil para ganar a los débiles. Me he hecho de todo para que todos, de todos modos, salve a algunos. Qué gran tarea nos es dada. Y termino con Santiago 5:20, que dice: sepa el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿No es esto muy hermoso? Todos tenemos algo que dar de la provisión que el Señor nos ha entregado. Pero todos tenemos un mensaje de salvación que predicar con la esperanza de que muchos sean salvados del error y de la condenación eterna. Así pues, terminamos el análisis de este capítulo teniendo otro contraste. A la mujer se le hace un llamado explícito: oh mujer, ocúpate de crecer en gracia, y más que tu belleza, ocúpate de ser una mujer sensata que glorifica a Dios y lo exalta. Esa es la verdadera belleza que toda mujer debe perseguir. La misericordia debe ser el sello que nos caracteriza en el trato con los demás. Justicia para vida. Generosidad para honrar al Señor con los bienes que nos ha dado. Pero la mayor riqueza que nos ha sido llamada a compartir es ganando almas a través de la predicación de la justicia de Dios y sirviendo a todos para salvar del error al que ha sido engañado, pero para salvar de la condenación eterna a aquel que no ha creído. Y todos podemos hacerlo, pues el Espíritu de Dios nos ha sido dado. Hermanos, sabios en nuestra forma de caminar, pero también sabios en nuestra manera de sentir. Que no solo nos ocupemos de vernos buenos con nuestras acciones, sino de no dar cabida a pensamientos y sentimientos perversos que desagradan a Dios. Señor, muchas gracias por seguir llevándonos en este viaje de consejos prácticos que sin lugar a duda tienen muchos elementos para detenernos, pero que podamos retener en esencia el compromiso que hoy pones delante nuestro. A las mujeres de esta iglesia te ruego, aviva sus corazones para que su mayor adorno sea amarte con todas sus fuerzas, pues en vano se ocuparían de su atuendo externo si descuidan sus almas. Ayúdanos a administrar lo que nos das y a compartir con generosidad con aquellos que necesitan. No con tristeza, no por imposición, no por necesidad, sino para tu gloria y para tu honra. Pero por sobre todas las cosas, que seamos diligentes en compartir tu verdad para bien de muchos, pues deseamos que muchos sean rescatados del error y de la condenación eterna mediante la predicación del Evangelio. En Cristo Jesús. Amén y amén.